¿Cuántas veces has sentido que los días pasan y nada cambia? Te despiertas con buenas intenciones, pero el cansancio, la rutina o la falta de motivación te vuelven a atrapar. Hoy quiero hablarte directo al corazón. Dios no te creó para vivir estancado. Dentro de ti hay un llamado, una misión que solo tú puedes cumplir. Pero para verla florecer, necesitas moverte. Dios te dice, despierta, levántate, porque aún hay propósito por cumplir. Este mensaje no es casualidad, es tu señal. La oportunidad de transformar tu vida empieza ahora. Si decides actuar, ¿estás listo para dejar la pereza atrás? Sentado en la penumbra de tu propia vida, hay un murmullo que no puedes ignorar. Un susurro suave, pero persistente, que dice que algo está mal. No es el ruido del mundo ni el canto de las horas, sino el eco del corazón que se siente estancado. Ese eco dice, hay más en ti, pero no lo estás dejando salir. Ese mismo eco es Dios hablándote al alma, no para condenarte, sino para sacudir esa pereza que se ha convertido en un manto silencioso que apaga tu pasión, tus sueños, tu propósito. Hoy quiero caminar contigo por esas raíces de inercia y encender una chispa que sacuda tu adormecimiento. ¿Te has preguntado, por qué cada mañana se siente tan igual? ¿Por qué los planes quedan flotando sin tocar la tierra de la realidad? Te levantas y aunque el sol comienza, dentro sigue la neblina. La pereza no entra gritando, entra susurrando. Y con ese susurro, roba tu energía, adormece tu espíritu. Te convence de que mañana es un buen día para empezar. Solo un día más, dices. Y la promesa de cambio se vuelve un ciclo sin fin. Déjame contarte algo que viví, yo mismo, cuando sentí que mi vida era una rueda girando en el mismo lugar. No era desobediencia ni orgullo, solo un agotamiento disfrazado de rutina. Hacía lo que debía, pero el corazón y el espíritu estaban letárgicos. Y en ese estado, Dios me habló con claridad. Fue en la mañana en que me senté con mi taza de café caliente, mirando al horizonte gris. Sentí la voz de Dios que me dijo, el día que abrazas la disciplina, despiertas algo dentro que ni tú sabías que estaba dormido. Y ese fue el primer día que entendí que la pereza no era enfermedad. Era un velo espiritual que necesitaba quemarse para dejar pasar la luz. Imagina por un momento que tu vida es un jardín tapizado de hierbas secas. Cada plan, cada propósito, cada llamado de Dios está bajo esa maleza. Esa pereza es pasto seco que atrapa la humedad de tu pasión, que impide que la luz llegue hasta la semilla de tu destino. ¿Y si te dijera que basta con un solo movimiento decididamente firme para empezar a despejar? No necesitas un incendio, solo un acto intencional. Remover una rama, arrancar una hierba, humedecer la tierra. Y ese acto, pequeño, abre camino para que entre el rocío de la motivación, para que el sol comience a tocar esas raíces dormidas. Hoy comienza esa remoción. Cierra los ojos e imagina tu mente como ese jardín. Visualiza esa capa oscura de costumbres antiguas, de excusas, de postergaciones. ¿La sientes? Ahora visualízate tomando tus manos invisibles y arrancando una raíz. Quizá la raíz se llama no tengo tiempo. Otra, no estoy listo. Otra, mañana lo haré. Ahora respira profundo y mira cómo la tierra, con esa raíz fuera, se oxigena, se humedece, se abre. Jesucristo, o si prefieres, el creador del universo, no vio ese jardín y dijo, ya está. Vio potencial, vio terreno fértil esperando que alguien lo cultivara. La invitación hoy es a cultivar. La palabra adormecimiento viene de un verbo que significa estar sin sentir, sin respuesta. Y ese es el estado que la pereza provoca espiritualmente. No eres incapaz, solo estás dormido. El llamado hoy es a despertar. No basta con desearlo, no basta con decir, quiero despertar mañana.
porque mañana es ese espiral que te devuelve siempre al mismo lugar. Toma un paso ahora. Decide una acción inmediata. Leer un párrafo de un libro que despierte tu alma, un minuto de gratitud real, un plan concreto para tu día que realmente importe. Ese paso es tu alarido de vida, tu primer grito para sacudir la mente y el cuerpo. Y cuando esa chispa se enciende, ocurre algo espiritual. El mismo acto de levantarte a pesar de las ganas, de abrir un cuaderno y escribir una meta, de limpiar una superficie con la que no estabas comprometido. Todo se convierte en un sí silencioso a Dios. No eres tú solo tomando acción, es Dios aprovechando ese acto para activar algo dentro. En aquella misma tarde recordé una historia que le conté a alguien más. Un hombre que se levantaba cada día antes de que saliera el sol, no porque viviera cansado del trabajo, sino porque tenía la convicción de que su día tenía un llamado. No lo escuchó como una obligación, sino como un susurro que crecía. Ese hombre era real, pero esa voz también fue real en mi interior. A veces necesitas sentirte acompañado por alguien que también decidió levantarse aunque no tuviera ganas. Y cuando tomas esa decisión, aunque pequeña, la vida empieza a responder. El primer paso no desatará un terremoto. Tal vez solo rompa una hoja seca, pero rompas esa primera hoja. Verás que el aire comienza a circular. Vas a sentir energía que se está moviendo de nuevo. Vas a sentir tu respiración más profunda. Vas a sentir que hay algo diferente en tu interior. Puede que no llegue todo de golpe, pero hay una dirección. Hacia adelante, hacia adentro, hacia tu propósito. Y en esa dirección, la pereza no puede seguir. Se queda atrás, como hoja que el viento se lleva. Quiero que imagines ahora esa energía nueva dentro de ti, como un pequeño fuego en tu pecho. Ese fuego no es tuyo, es un regalo, un recordatorio de que Dios, ese ser que te dio la vida, tuvo un plan que no pasó por alto tus sueños. A veces parece que estamos en una pausa, pero en realidad estamos en una preparación. Y la pereza es la única trampa que puede hacernos creer que no estamos en movimiento. Pero no estamos en pausa. Estamos en desacuerdo con nosotros mismos. En silencio. En espera de ese desbloqueo que solo una decisión puede dar. Durante esos días, cuando compartí con alguien más mi despertar, recordé una frase que brotó de mi corazón. Lo que no te hace sentir es lo que te deja sin sabor para la fe. Esa frase no fue planeada, salió de la convicción pura. Y en ese momento comprendí que muchas veces la pereza nos roba la textura de la vida, nos vende días vacíos sin sabor. Y la respuesta no es esperar que todo cambie, sino cambiar un acto, cambiar una costumbre, cambiar una mirada, cambiar una perspectiva. La pereza no es parte de mi historia. Es un capítulo que decido cerrar hoy. Quizá pienses, pero Jim, te aplaudo, pero no tengo tiempo, no tengo energía, no sé por dónde empezar. Lo escucho y sé que no es fácil, porque yo mismo me enfrenté a lo mismo. Pero te pregunto, ¿dónde queda la fe cuando no se mueve? ¿Dónde queda el poder de Dios cuando no hay un acto que lo active? Cada vez que te mueves, estás moviendo el corazón de Dios también. Él se deleita en el acto de fe, en el sí que atraviesa la inercia. Ese sí que dice, yo voy aunque tenga miedo, yo voy aunque me duela, yo voy aunque toque pereza. Y cuando das ese primer paso, las cadenas comienzan a romperse, porque la pereza vive de la quietud. No le interesa que estés hambriento por cambio, solo necesita que te quedes sentado. Así que siéntate. Pero solo para planear levantarte. Siéntate para sentir tu respiración. Para respirar y luego pararte con un plan. Ese plan puede ser tan sencillo como: hoy haré algo que me asuste un poco. ¿Qué te da miedo? ¿Exponer una idea? ¿Hablar con alguien? ¿Levantarme una hora antes? Sea lo que sea, hazlo.
Y cuando lo hagas, no será solo una acción humana. Será un acto simbólico que tu alma recordará. La pereza te hizo creer que no eras suficiente, que no eras capaz, que el llamado no era real. Pero al levantarte, le dices lo contrario. Le dices, soy suficiente, soy capaz. Este llamado es mío. Y cuando eso sucede, algo cambia en el aire. El reino de lo invisible, lo espiritual, responde. Tus pasos, aunque parezcan pequeños, mueven contadores infinitos de bendición. Y quizá te preguntes, ¿y si vuelvo a caer en pereza al día siguiente? Hermano o hermana, será posible. Pero hoy es hoy. Y siempre habrá un hoy donde levantes tu mirada, decides, te mueves. Ese es el hoy que Dios mira con gozo, no el ayer lleno de excusas, ni el mañana lleno de dudas. Dios no se preocupa por cuántas veces caes, sino por el momento en que decides levantarte. Y ese momento puede ser hoy. Así que hoy quiero que abras tus manos y recojas la última gota de tu intención positiva, la que ya está dentro de ti, pero no ha tenido el impulso. Esa gota puede ser leer una página transformadora o enviar un mensaje que has dejado pendiente. Esa gota es suficiente para humedecer la semilla, porque la semilla no está debajo de toneladas de tierra, está bajo hojas y esas hojas secas se limpian con un acto pequeño, no con fuego, con tu decisión. Tu labor hoy es básica. Actúa. Haz un sí contra la pereza. Y con ese sí, permites que la luz empiece a entrar de nuevo a tu alma. Permite que tu terreno, poco a poco, reciba ese riego espiritual que estaba esperando. No es un cambio de un día, es un inicio de una temporada. Y ese inicio comienza ahora, con ese primer movimiento. La pereza no es enemiga de tus sueños, es enemiga de tu movimiento. Y hoy, tú decides moverte. Y en esa decisión, esa palabra, esa acción, el susurro cambia. Ya no dice mañana lo haré. Dice, hoy comencé a hacerlo. Y ese cambio de palabra es eterno. Porque mientras digas hoy, hay luz, hay vida, hay propósito, hay Dios caminando contigo. Y en ese caminar, el letargo se convierte en vida encendida. Y cuando estás encendido, las demás partes del guión pueden seguir su curso con fuerza. Pero si no hay llama, nada prende. Permanece ahí, con esa chispa. Respira hondo, siente cómo el eco de tu decisión resuena en tu pecho. Porque el viaje serio empieza ahora con esas primeras piedras que decides mover. No es un discurso, es una oración activa. Dios, despiértame hoy. Y cuando eso le pidan, Él no se tarda. Porque lo que Él quiere es una decisión, un primer paso que abra camino a todo lo demás. Tal vez hoy no te falte fe, lo que te falta es disciplina, y aunque eso duela escucharlo, es lo que más transforma. Porque la fe que no se practica, se enfría. La fe que no se mueve, se marchita. Y cada vez que dices, yo creo, pero no actúas en consecuencia, estás dejando a tu alma hambrienta de coherencia. No es que no confíes en Dios, es que has olvidado que esa confianza se demuestra en la constancia. Mucha gente cree que la disciplina es una carga, un conjunto de reglas secas, aburridas, que roban la espontaneidad de la vida. Pero lo que no ven es que la disciplina es en realidad una ofrenda, un acto de fe tangible. Es decirle a Dios, te creo tanto, que me levanto aunque no vea resultados, que obedezco aunque no entienda, que insisto aunque parezca que no pasa nada. Eso es fe con músculos. Eso es una fe que trabaja. Piensa en la gente que ha logrado cosas significativas. No fue por motivación eterna, fue por disciplina constante. Porque la motivación viene y va, pero la disciplina permanece cuando la emoción desaparece. Y eso es lo que diferencia a los que sueñan de los que transforman.
La disciplina es el puente entre la visión que tienes y la realidad que estás construyendo. Y ese puente no se levanta en un solo día, sino en cada pequeño paso repetido con intención. Hubo una etapa en mi vida en la que entendí esto de forma brutal. No estaba perdiendo porque no creía en mí o en Dios, sino porque mis acciones no lo reflejaban. Decía que quería avanzar, pero cada mañana posponía lo importante. Hablaba de propósito, pero no tenía estructura. Y un día, con el corazón partido, me senté frente a una hoja en blanco y escribí: fe sin orden es ilusión. Y desde entonces, decidí hacer de mi rutina una declaración espiritual. La gente subestima el poder de una rutina con propósito. Creen que hacer lo mismo cada día es monótono, pero no lo es cuando lo haces sabiendo que cada acción está alineada con el cielo. Imagínate por un momento que tus acciones son ladrillos. Cada vez que te levantas cuando suena la alarma, colocas un ladrillo. Cada vez que eliges lo correcto aunque nadie te vea, otro ladrillo. Cada vez que cumples con lo que dijiste que harías, otro más. No lo ves aún, pero estás construyendo algo eterno. Una estructura sólida donde el favor de Dios puede habitar. Y aquí es donde entra el problema con la pereza. La pereza te hace pensar que no pasa nada si hoy no haces lo que debes. Te convence de que descansar un poco más no afectará mucho. Pero cada vez que eliges no colocar un ladrillo, estás debilitando tu estructura. Cada decisión cuenta. La disciplina no se trata de ser perfecto. Se trata de seguir edificando aunque te duela, aunque estés cansado, aunque el mundo no aplauda. Déjame contarte algo que todavía me mueve por dentro. Había una temporada en la que me levantaba cada día a las 5 de la mañana. No porque me encantara madrugar, sino porque sabía que ese era el único momento del día en que podía estar completamente alineado conmigo y con Dios. Durante meses, no sentí grandes cambios. Parecía inútil. Pero un día, en medio de una conversación importante, me escuché a mí mismo hablar con una claridad, una firmeza y una sabiduría que no reconocía. Y ahí entendí que todas esas madrugadas estaban formando a alguien que yo aún no conocía. Ese era el poder de la disciplina. Tal vez estás esperando ver los frutos antes de comprometerte, pero la vida no funciona así. Primero siembras, luego riegas, luego esperas y recién después cosechas. La disciplina es esa espera activa. Es cuando sigues haciendo lo correcto, aunque no veas resultados. Porque sabes que tu trabajo no es en vano. Dios no ignora al que se levanta en silencio y sigue. Él recompensa la constancia. Él se manifiesta en lo cotidiano. Ahora quiero que te visualices por un momento. Estás en un campo, con una semilla en la mano. A tu alrededor otros ya están recogiendo cosechas. Te preguntas por qué a ti no te ha llegado el tiempo. Y Dios te muestra algo claro. Tú tienes la semilla, pero no la has plantado. Has hablado mucho de la cosecha, pero has ignorado el trabajo silencioso del sembrador. Hoy, esa imagen puede cambiar todo. Hoy puedes poner esa semilla en la tierra. Y con cada acto disciplinado, la estás regando. No necesitas ver un milagro hoy. Necesitas moverte como si el milagro ya estuviera en camino. Esa es la esencia de una fe viva. No dice ver para creer. Dice caminar como si ya lo tuviera. Cada hábito que sostienes en secreto es una señal al cielo de que estás listo. No es que la disciplina te hace ganar el favor de Dios, es que lo demuestra. Y cuando lo demuestras, te alineas con el movimiento de lo eterno. La pereza te quiere convencer de que estás esperando a Dios. Pero muchas veces es Dios quien está esperando que tú te disciplines, que organices tus días, que ordenes tus pensamientos, que honres tu tiempo, porque la fe desordenada produce confusión. Y cuando hay confusión, no hay dirección, y sin dirección, no hay transformación. Todo empieza en lo que decides repetir cada día. Yo he vivido esto. He visto cómo una semana de orden puede abrir puertas que años de oración no tocaron. No porque la oración no funcione, sino porque muchas veces oramos para que Dios haga lo que nosotros no estamos dispuestos a sostener.
Pero cuando oras y te disciplinas, el cielo responde, porque estás orando con los pies en movimiento. Estás diciendo, Dios, bendice este paso. Yo me encargo del paso, tú del resultado. Y eso, amigo, eso lo cambia todo. Quiero que tomes un momento para pensar en tus hábitos actuales. No con culpa, sino con honestidad. ¿Qué estás sosteniendo cada día que te aleja de tu propósito? ¿Y qué podrías comenzar a sostener que te acerque? Quizá es levantarte más temprano. Quizá es apagar el teléfono 1 hora antes de dormir. Quizá es dedicar 15 minutos diarios a algo que te edifica. No necesitas hacer todo hoy, pero necesitas empezar hoy. Porque el mañana solo se transforma desde un hoy comprometido. Visualiza ahora una tabla frente a ti. A la izquierda, tus hábitos automáticos. A la derecha, tus hábitos intencionales. Observa cuál columna pesa más. Y ahora decide mover uno solo de los hábitos automáticos hacia la columna intencional. Uno solo. Esa es tu semilla de disciplina. No esperes sentirte listo. No necesitas sentir fuego. Solo necesitas mover la tabla. Porque ese movimiento simbólico puede ser la puerta a un cambio irreversible. Recuerdo una conversación que me marcó para siempre. Alguien me dijo, disciplina es amor propio en acción. Y entendí que cada vez que cumplo lo que me prometí, me estoy amando. Y también estoy honrando a Dios, porque estoy cuidando el cuerpo, la mente y el tiempo que Él me dio. Cada vez que rompes una promesa contigo, algo dentro de ti se debilita. Pero cada vez que la cumples, algo dentro se fortalece. Así que hoy no estás haciendo una rutina cualquiera. Estás construyendo una estructura emocional, espiritual y mental que sostendrá tu destino. Y no es fácil, lo sé. Habrá días en los que querrás soltarlo todo, en los que la pereza grite más fuerte que la fe. Pero ahí es donde la decisión pesa más que el deseo. Ahí es donde demuestras de qué estás hecho. Porque cualquiera puede actuar motivado, pero solo el disciplinado permanece cuando la motivación desaparece. Y el que permanece ve lo que otros nunca alcanzan. Así que hoy quiero dejarte con algo claro. Tu fe no se mide por lo que sientes, sino por lo que haces cuando no sientes nada. Por la constancia con la que repites lo correcto, aunque no haya aplausos, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda. Porque tú sabes que estás caminando hacia algo. Y aunque aún no lo veas, sabes que llegará. Hoy puedes decidir ser esa persona, la que se levanta con intención, la que estructura su día con propósito, la que se compromete con su visión, aunque nadie más lo haga. Porque tú no estás aquí para impresionar. Estás aquí para obedecer, para construir, para honrar el propósito que Dios depositó en ti. Y esa honra se demuestra con disciplina. La disciplina no es una prisión, es una llave. Y cada vez que la usas, estás abriendo una puerta nueva hacia la persona que fuiste llamado a ser. No la persona perfecta, la persona consistente, que aunque caiga, se levanta, que aunque dude, actúa, que aunque esté cansada, permanece. Porque ha entendido que Dios no se mueve por emociones, sino por fe, y que la fe más poderosa se expresa en el hábito más sencillo, repetido con intención cada día. Respira profundo ahora. Siente ese impulso interno que te dice que ya es hora, que no puedes seguir esperando sentirte listo, que hoy es el mejor día para comenzar a vivir con estructura, con intención, con orden. Porque cuando ordenas tu vida, Dios ordena las bendiciones que vendrán a ella. Hoy no estás solo repitiendo una frase motivacional. Estás activando un nuevo nivel espiritual. Estás diciendo, mi fe no es solo palabra, es estructura, es acción, es disciplina. Y eso en el cielo se escucha más fuerte que cualquier oración vacía, porque es una oración con pies, con manos, con decisión. Y cuando eso sucede, ya no estás viviendo desde la pereza, estás caminando desde la fe.
Y esa fe, amigo, mueve montañas, pero también mueve tu día. Y si mueve tu día, puede mover tu vida entera. A veces no es el miedo lo que te detiene, es la pereza disfrazada de pausa. La mente te susurra que necesitas tiempo, espacio, descanso. Pero si observas con atención, te darás cuenta de algo doloroso. Cada vez que eliges no avanzar, la duda crece. No porque el camino sea más incierto, sino porque te quedaste quieto demasiado tiempo. Y cuando dejas de moverte, dejas de ver. La visión se apaga no por falta de luz, sino por exceso de quietud. La pereza no solo retrasa tus pasos, alimenta la voz interior que te dice que no eres capaz, que no estás listo, que lo que soñaste fue una exageración, y no lo notas de inmediato. Es un proceso lento, silencioso, como la niebla que entra por la rendija y de pronto cubre toda la habitación. La duda se instala así, no entra como un trueno, entra como un susurro que repites cada día sin darte cuenta. Yo he estado ahí, en esa etapa en la que postergaba una y otra vez lo que sabía que tenía que hacer. No era desobediencia abierta, era solo inercia. Un día sin acción se convertía en una semana, y con cada día que pasaba, algo en mí se apagaba. No la fe, no el deseo, la claridad, porque eso es lo que la pereza hace. Te quita la capacidad de ver con nitidez el propósito que una vez fue tan claro. Recuerdo una tarde específica. Tenía una meta importante frente a mí. Sabía que tenía que tomar una decisión, empezar algo, pero elegí no hacerlo. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y me dije a mí mismo: mañana. Esa palabra parecía inofensiva, pero cuando la dije, sentí como algo se movía dentro de mí, como si le hubiera dado poder a la voz equivocada. Al día siguiente, la motivación ya no estaba, y en su lugar había confusión. Lo que antes parecía claro, ahora se sentía lejano. Ahí comprendí que cada vez que cedes ante la pereza, estás cediendo terreno a la duda, y la duda, una vez instalada, tiene hambre. Se alimenta de tu indecisión, de tu inacción, de tus silencios. Y lo más peligroso es que empieza a reescribir tu historia sin que lo notes. Te convence de que tu llamado no era tan real, que tal vez te equivocaste, que quizá estabas soñando demasiado alto, pero no era el sueño el problema, era la quietud, porque cuando no te mueves, pierdes perspectiva. El propósito se ve borroso cuando estás detenido. Es como si estuvieras en medio de un bosque espeso. Si sigues caminando, eventualmente saldrás al claro. Pero si te detienes, todo se vuelve más oscuro. La dirección se pierde, y lo peor es que empiezas a pensar que no hay salida. La pereza es eso, un bosque que se vuelve más espeso cada día que decides no avanzar. Pero aquí está la verdad que cambia todo. No necesitas correr. Solo necesitas dar un paso, porque el movimiento, por pequeño que sea, empieza a disipar la niebla. La claridad no llega antes del movimiento, llega como resultado de él. Imagina ahora que estás frente a un camino. A lo lejos, ves una luz débil. Sabes que debes ir hacia allá, pero la pereza te dice que esperes, que observes más, que tal vez mañana veas mejor. Pero con cada minuto que pasa sin moverte, la luz se apaga un poco más. Y llega un momento en que ya no estás seguro si la viste realmente o si fue producto de tu imaginación. Eso es lo que la pereza hace con tus sueños. Los convierte en espejismos. Y lo más trágico es que no lo notas de inmediato. Al principio solo piensas que estás cansado, que necesitas descansar antes de actuar. Pero el descanso sin propósito se convierte en parálisis. Y la parálisis se convierte en duda. Y cuando la duda toma el control, empieza a cuestionarlo todo. Ya no te preguntas si estás preparado. Te preguntas si vales, si lo mereces, si Dios realmente te llamó. Esa es la trampa más sutil
la pereza que apaga la fe. Porque cuando no actúas, tu mente necesita una explicación. Y como no quieres admitir que estás estancado, comienzas a construir argumentos para justificar tu quietud. No es el momento. Estoy esperando confirmación. Necesito más preparación. Pero en el fondo, sabes que solo estás evitando moverte, y cada excusa se convierte en un ladrillo más en el muro que te aleja de lo que una vez viste con claridad. Yo pasé por eso. Hubo un tiempo en el que me convencí de que mi visión se había desvanecido, que ya no sentía lo mismo, que tal vez Dios había cambiado de opinión. Pero un día, mientras limpiaba un viejo escritorio, encontré un cuaderno. En él, había escrito con fuerza, con fuego, planes, ideas, mensajes. Leí esas palabras y me detuve. Porque no era que la visión había desaparecido, era que yo había dejado de moverme. Y al dejar de actuar, había apagado la luz con mis propias manos. Ese día decidí algo. No permitiría que la pereza volviera a dictar mis pensamientos, porque si le das poder a la pereza, ella decide qué recuerdas y qué olvidas, qué ves y qué dudas. Te roba lo más valioso, tu enfoque, y sin enfoque, la visión muere. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántos sueños has dejado de ver con claridad solo porque dejaste de avanzar? ¿Cuántas veces te has dicho que ya no sabes qué hacer, cuando en realidad solo necesitabas retomar lo que dejaste a la mitad? Tal vez no perdiste la fe, solo perdiste la conexión con tu llamado por falta de acción. Y hoy es el momento de reconectar. Visualiza esto. Una llama encendida, pequeña pero viva. Esa llama es tu visión. Cada día que actúas, le das oxígeno, pero cada día que postergas, le quitas aire. Y si no haces nada, se apaga. No por falta de poder, sino por falta de decisión. Hoy puedes decidir acercarte a esa llama, soplarla, alimentarla, volver a verla arder. No necesitas recuperar toda la visión de golpe, solo necesitas volver a moverte. Tal vez eso significa escribir otra vez, retomar una conversación, hacer esa llamada pendiente. Empezar de nuevo, no porque perdiste, sino porque aún estás a tiempo. Porque mientras haya vida, hay propósito. Y mientras haya propósito, tu visión puede resurgir. La duda no se combate con más pensamientos, se combate con acción. Porque cada acción intencional es un golpe contra el miedo. Y cada vez que actúas, aunque tengas dudas, le estás diciendo a Dios: confío en ti más de lo que confío en mis emociones. Y ese tipo de fe es la que abre caminos. La pereza quiere que creas que no pasa nada si hoy no haces nada. Pero sí pasa. Tu visión se debilita. Tus pensamientos se llenan de niebla. Tu corazón empieza a latir más lento. Y cuando lo notas, ya no reconoces el fuego que antes te impulsaba. Pero si decides moverte hoy, aunque sea un paso pequeño, ese fuego puede volver. Hazlo ahora. Toma un momento para cerrar los ojos y recordar lo que viste con claridad hace meses, quizá años. ¿Qué fue lo que encendió tu alma? ¿Qué te hizo levantarte con convicción? Ahora abre los ojos y date permiso de volver a creer en eso. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuántas veces hayas pausado. Hoy es un nuevo inicio. Hoy puedes recuperar tu visión, pero no lo harás pensando. Lo harás actuando. No permitas que la pereza te robe la memoria de lo que fuiste llamado a hacer. La fe no se extingue sola. Se enfría cuando no la alimentas. Y tu visión, por poderosa que sea, necesita movimiento para mantenerse viva. No dejes que lo que era fuego se convierta en ceniza por inacción. Cada día cuenta. Cada decisión es una semilla. Y si hoy decides moverte, aunque sea un poco, estás regando el árbol de tu propósito. Estás diciendo: todavía estoy aquí, todavía creo, todavía me importa. Y esa determinación, por sencilla que parezca,
puede despertar lo que parecía muerto. La pereza no es solo falta de energía, es ausencia de dirección. Y cuando recuperas tu dirección, recuperas tu fuerza. Hoy puedes volver a caminar con la cabeza en alto, no porque todo esté claro, sino porque has decidido avanzar aunque la niebla aún esté ahí. Porque sabes que con cada paso, la niebla se disipa, y la visión, esa que parecía apagada, volverá a brillar con más fuerza que nunca. Muchas personas viven con la idea de que el trabajo es una carga, que levantarse cada día para enfrentar tareas, responsabilidades y metas es simplemente una obligación impuesta por la vida. Pero lo que pocos entienden es que trabajar no es castigo. Es parte esencial del diseño divino para tu crecimiento. No fuiste creado para la comodidad eterna, sino para la acción con sentido. Dios te formó con un propósito, y ese propósito se activa con el trabajo, no con la pasividad. Hay una diferencia entre trabajar por necesidad y trabajar con misión. El primero te desgasta, el segundo te impulsa. Y ese cambio comienza cuando comprendes que cada actividad, por más pequeña que parezca, puede ser una expresión de obediencia. Un reflejo del carácter con el que fuiste llamado a vivir. El trabajo sin propósito te agota, pero el propósito que se expresa en tu trabajo te llena de fuerza, incluso en medio del cansancio. Durante una etapa de mi vida me sentía atrapado. Hacía muchas cosas, pero sin dirección. Y cada noche llegaba con una sensación de vacío. Había productividad, pero no había satisfacción. Hasta que comprendí algo que transformó mi manera de ver cada jornada. Lo que estaba haciendo no era lo que me estaba agotando. Era cómo lo estaba haciendo, sin intención, sin entrega, sin alinear cada acción con el por qué fui puesto en esta tierra. No necesitas tener un trabajo perfecto para vivir con propósito. Necesitas una mente renovada para entender que todo lo que haces, si lo haces con excelencia, honra y visión, puede ser parte de tu llamado. A veces creemos que servir a Dios solo ocurre en lo espiritual, en lo religioso. Pero servir a Dios también es llegar a tiempo, ser responsable, cuidar lo que te fue confiado, multiplicar tus talentos con esfuerzo y dedicación. Cada persona tiene algo que le fue confiado, un terreno que cultivar. Puede que no lo veas como sagrado, pero lo es. Porque todo lo que pasa por tus manos es una oportunidad para demostrar que puedes ser fiel con poco. Y si eres fiel con poco, entonces estás enviando una señal al cielo. Estás listo para más, no más por ambición, sino más por misión. Porque cuando trabajas con visión, cada día se convierte en una pieza del propósito más grande que se está construyendo contigo. Hubo un tiempo en que cuestionaba mucho las tareas rutinarias. Me parecía injusto repetir lo mismo una y otra vez. Pero un día, después de una conversación intensa conmigo mismo, me di cuenta de algo profundo. Lo que llamamos rutina, muchas veces, es el campo donde Dios cultiva el carácter. No necesitas ver milagros para saber que estás avanzando. A veces, el milagro es la constancia, la determinación de seguir aunque no haya aplausos, la fe de creer que ese trabajo silencioso tiene un peso eterno. Y cuando entiendes esto, tu energía cambia. Ya no haces las cosas solo porque debes, sino porque sabes que tienen un valor eterno. Comienzas a trabajar con excelencia, a cuidar los detalles, a tratar a las personas con una actitud diferente, porque todo lo que haces ya no está desconectado del cielo. Ahora cada acción está integrada a tu identidad. Ya no trabajas como quien carga una cruz, trabajas como quien construye un altar, un lugar donde tu obediencia se convierte en un acto de adoración. Y sí, habrán días en los que no tengas ganas, en los que el cansancio sea real y las excusas suenen más fuertes que tu propósito. Pero en esos días es donde se forja el carácter que Dios quiere usar. Porque si solo haces lo correcto cuando te sientes motivado, no estás construyendo disciplina, solo estás reaccionando. Pero cuando decides avanzar en medio del cansancio, ahí estás demostrando que tu compromiso es mayor que tu comodidad. Durante una temporada intensa, me levantaba cada día para enfrentar una agenda pesada.
Pero antes de comenzar cualquier cosa, tomaba un minuto en silencio, no para pedir algo, sino para alinear mi corazón, para recordarme por qué lo estaba haciendo. Ese minuto me salvó muchas veces del agotamiento emocional, porque el problema no es cuánto haces, sino cuánto olvidas por qué lo haces. Y si pierdes el por qué, todo lo demás pierde sentido. No se trata de tener la vida perfecta para servir. Se trata de servir desde donde estás, de asumir con responsabilidad lo que te fue confiado y entender que la manera en que trabajas dice mucho más de ti que tus palabras. Hay personas que hablan de fe, pero no llegan a tiempo. Hablan de excelencia, pero dejan todo a medias. Hablan de responsabilidad, pero siempre tienen una excusa. El verdadero propósito se revela cuando lo que dices se alinea con lo que haces. Hoy estás siendo observado, no solo por personas, sino por el cielo. Dios no busca perfección, pero sí busca disposición. Corazones que entienden que el trabajo, por sencillo o complejo que parezca, es una plataforma para demostrar fidelidad. Cada tarea completada, cada obstáculo superado, cada día sostenido con esfuerzo, se convierte en una ofrenda, no una obligación, sino un acto de entrega. Y cuando lo haces así, descubres algo poderoso. El trabajo no te cansa, te moldea. Puede que estés pasando por un momento en el que sientas que tu trabajo no tiene impacto, pero no te dejes engañar por la falta de reconocimiento externo. Las raíces más profundas crecen en silencio. Y mientras tú te mantienes fiel, algo se está formando en lo invisible. No subestimes los días en los que nadie aplaude, porque son esos días los que fortalecen tu estructura interna. Y cuando llegue el momento, todo eso que sembraste en obediencia comenzará a dar fruto. El trabajo, cuando se entiende desde el propósito, se convierte en un arma contra la pereza, porque ya no lo ves como una carga, sino como una herramienta. Cada hora invertida, cada esfuerzo sostenido, cada acto intencional, te está acercando a la persona que fuiste diseñado para ser, y no necesitas esperar a tener todo resuelto para comenzar. Empieza con lo que tienes, y hazlo con todo tu corazón. A veces creemos que el trabajo nos roba tiempo, cuando en realidad es el canal a través del cual Dios nos entrena, nos forma, nos posiciona. El trabajo no es el enemigo, es el escenario donde tu fe se convierte en acción. Y cuando trabajas con esta mentalidad, todo cambia. Ya no necesitas que alguien te motive. Tú mismo te conviertes en tu impulso, porque sabes que no estás trabajando solo por un sueldo. Estás sembrando en el reino. Y lo que se siembra en obediencia siempre da cosecha. No es casualidad que Dios eligiera personas trabajadoras para grandes propósitos. David estaba cuidando ovejas, Eliseo estaba arando la tierra, Pedro estaba pescando, todos estaban en movimiento. No esperando sentados, sino trabajando. Porque el llamado no llega a quienes están esperando en pasividad. Llega a quienes están ocupados haciendo lo que les corresponde, aunque parezca pequeño. La fidelidad en lo pequeño es el terreno fértil para lo sobrenatural. Hoy puedes tomar una decisión que lo cambie todo. No necesitas cambiar de trabajo para comenzar a vivir con propósito. Necesitas cambiar de enfoque, y cuando lo haces, tu energía se transforma. Ya no llegas al final del día con la sensación de vacío, sino con la satisfacción de haber sembrado en tu destino. Y eso es algo que nadie puede quitarte. Ni el cansancio, ni el ruido del mundo, ni la falta de reconocimiento. Tu propósito no está esperando un momento perfecto, está esperando tu acción diaria. Y mientras tú eliges dar lo mejor, aunque no se vea, aunque no se reconozca, estás construyendo algo que tiene valor eterno. Porque el trabajo no es una interrupción de tu llamado, es el espacio donde ese llamado comienza a manifestarse. Cuando vives así, la pereza no tiene lugar, porque la pereza se alimenta de la confusión, pero el propósito alimenta la dirección. Y cuando hay dirección, cada paso cuenta, cada tarea tiene sentido, cada esfuerzo se vuelve significativo. No porque sea fácil, sino porque está alineado con lo que fuiste llamado a hacer. Y si hoy estás cansado,
No te sientas culpable. Solo necesitas recordar que ese cansancio es parte del proceso. No estás fallando. Estás creciendo. Y cada paso que das en medio del agotamiento está forjando una versión más fuerte de ti. Una versión más enfocada, más disciplinada, más llena de propósito. Lo que haces cada día está construyendo algo. Y cuando lo haces desde un lugar de obediencia, desde un corazón dispuesto, desde una mente renovada, entonces el trabajo deja de ser una carga. Se convierte en una herramienta sagrada, en una expresión de fe, en una forma silenciosa pero poderosa de decir, estoy aquí y estoy comprometido con lo que fui llamado a hacer. Ese pensamiento de mañana empiezo ha sido el ladrón silencioso de demasiados comienzos. La voz que parece razonable, suave, incluso lógica, pero que al final es la voz que te ha detenido más veces de las que puedes contar. No lo dice gritando, no lo impone, solo te lo susurra, y tú, confiado, lo aceptas. Porque suena justo, porque te promete algo que nunca cumple, que mañana será diferente. Pero mañana llega con la misma cara que ayer, y tú sigues en el mismo punto. El problema de postergar no es solo perder tiempo, es permitir que la fe se diluya. Es entregarle espacio a la duda, al miedo, al desgaste. Cada vez que dices mañana, estás firmando un contrato silencioso con la pereza. Estás dándole permiso para mantenerse. Estás cediendo terreno en el campo más sagrado que tienes, tu decisión. Porque todo lo que cambia en tu vida empieza cuando decides actuar hoy, no después. Una vez me enfrenté a uno de esos días donde todo dentro de mí decía que no era el momento. Tenía una tarea pendiente desde hacía semanas. Sabía que debía hacerla. Y sin embargo, la posponía con 1000 justificaciones. El clima, el cansancio, las emociones, los pendientes. Hasta que una noche, sentado en silencio, me pregunté, ¿y si el mañana no me encuentra con la misma energía que tengo hoy? Esa pregunta me golpeó con fuerza, porque entendí que la acción tiene una ventana, y si no la aprovechas, esa ventana se cierra. No siempre hay otra oportunidad igual. Ese día tomé una libreta y anoté las 3 cosas que había venido posponiendo por más tiempo. Las miré sin filtro, sin evasión, y elegí la que más incomodidad me daba. No porque fuera la más difícil, sino porque era la que más peso emocional cargaba. La empecé. No la terminé esa noche, pero el hecho de haberla iniciado rompió algo en mí. Un patrón, una inercia, un ciclo viejo que me mantenía girando en círculos. Romper con la excusa del mañana no se trata de hacerlo todo de golpe. Se trata de dejar de negociar con tu propósito, de dejar de hablar con la voz que te posterga. Porque esa voz te conoce, sabe qué decir para hacerte sentir cómodo en la espera. Y lo peor es que es una espera sin fruto. No es una pausa para crecer, es una detención que solo debilita tu voluntad. El mañana no te garantiza nada. No te promete más energía, no te asegura que tendrás más claridad. No viene con una etiqueta que diga, hoy sí será el día. El mañana solo repite lo que tú sostienes hoy. Si hoy eliges la inacción, el mañana la multiplicará. Pero si hoy eliges un acto de valentía, aunque pequeño, el mañana tendrá una base nueva sobre la cual construir. Y no importa cuánto hayas postergado, no importa cuántas veces dijiste que ibas a empezar, lo único que importa ahora es que decidas que este es el momento, no por obligación, sino por responsabilidad con tu propósito. Porque cada día que pasa sin que tomes acción, estás enseñándole a tu mente que tu palabra no vale. Y cuando tu mente deja de confiar en ti, pierdes el poder más grande que tienes, la confianza en tu capacidad de transformación. Visualiza por un momento tu día como un terreno.
Cada decisión es una semilla, cada excusa, una maleza. ¿Qué estás sembrando con tu mañana empiezo? Estás dejando que las malas hierbas crezcan. Y después, cuando quieras ver frutos, solo encontrarás tierra seca. No por falta de potencial, sino por falta de siembra. Pero si hoy decides sembrar aunque sea una sola acción, esa tierra comienza a recuperarse, a respirar, a renovarse. Hubo una etapa en la que mi mayor batalla era la posposición. Y no por falta de motivación, sino porque había construido una narrativa donde siempre había algo más urgente que mi propósito. Algo más importante que mi desarrollo. Y sin darme cuenta, me convertí en experto en distraerme. Pero hubo un día en que, después de muchas excusas, tomé el teléfono, apagué todas las notificaciones y me senté con una hoja en blanco. Lo que salió de esa hoja no fue perfecto, pero fue real. Fue mío. Fue un inicio. Y ese inicio cambió la narrativa. Porque cada vez que postergas, estás escribiendo una historia donde no eres protagonista. Eres espectador. Ves cómo los días pasan, cómo los demás avanzan, y tú te cuentas el mismo cuento. Pronto será mi turno. Pero el turno no llega solo. El turno lo provocas. Lo haces aparecer cuando te levantas, cuando actúas, cuando rompes la comodidad. La pereza tiene un aliado fuerte en la excusa, porque la excusa no se siente agresiva, se siente razonable. Pero en el fondo es la forma más aceptada de traicionar tu propia grandeza. Y cuando lo ves así, algo dentro de ti se incomoda. Porque no fuiste llamado a la mediocridad. Fuiste diseñado para avanzar, para construir, para dejar huella. Y esa huella no se deja en el aire. Se deja en el terreno de lo concreto. Tal vez te has acostumbrado a planear mucho y actuar poco. A soñar en grande y comenzar en pequeño, pero nunca terminar. Y eso tiene un costo, porque cada plan no ejecutado se vuelve una carga mental. Cada lista que no se cumple se convierte en un recuerdo constante de lo que no hiciste. Y eso agota. Agota más que el trabajo mismo, porque el alma no fue diseñada para almacenar intenciones. Fue diseñada para ejecutar decisiones. Haz algo diferente hoy. Deja de esperar el momento perfecto, porque lo perfecto es enemigo de lo verdadero. Lo verdadero a veces es caótico, imperfecto, lleno de tropiezos, pero al menos avanza. Al menos existe. Y cuando existe, puedes corregirlo, mejorarlo, ampliarlo. Pero no puedes perfeccionar lo que nunca empezaste. No puedes construir sobre una base invisible. El mañana tiene su lugar, pero ese lugar no es donde inicias, es donde das seguimiento, donde multiplicas lo que sembraste hoy. El inicio siempre es ahora, siempre está en tus manos, en la forma en que decides responder a ese llamado interno que no ha dejado de sonar, porque aunque lo hayas silenciado con excusas, sigue ahí, no se ha ido. Solo está esperando que le abras la puerta con una acción. Y si hoy estás sintiendo esa incomodidad, ese llamado, no lo ignores. Es la señal de que tu alma está lista, de que el tiempo de espera terminó, de que lo que te estaba frenando ya no tiene poder sobre ti, porque el acto de decidir es más fuerte que el hábito de posponer. Solo necesitas elegirlo una vez de verdad, con todo tu ser. Y ese sí puede mover montañas internas que llevaban años acumulándose. Hazlo ahora, no porque sea fácil, sino porque lo necesitas. Porque no puedes seguir viviendo con la deuda emocional de los sueños que has dejado en pausa. Porque mereces saber cómo se siente vivir con dirección. Con acción. Con cumplimiento. No solo con promesas. Cuando tomas el control de la hora, recuperas la voz que habías cedido a la excusa. Y esa voz, una vez activa, te guía, te recuerda lo que dijiste que ibas a hacer. Te impulsa cuando la motivación falta. Te sostiene cuando las circunstancias no acompañan. Esa voz no necesita ruido, solo necesita compromiso. Y si te caes, si fallas, si no lo haces perfecto, no importa.
Lo importante es que ya no estás postergando. Estás en movimiento. Y en el movimiento hay vida. En el movimiento hay avance. En el movimiento, Dios se manifiesta. Porque Él no bendice la intención detenida. Él bendice el paso de fe, el que se da aunque no todo esté claro, el que dice, no sé cómo saldrá, pero empiezo igual. Hoy puede ser ese día, el día en que dejes de decir, mañana empiezo, y comiences a decir, ya estoy en marcha. Ese cambio de frase es el inicio de un cambio de vida, porque lo que se declara, se activa, y lo que se activa crece, y lo que crece, transforma. Y esa transformación ya no es un sueño lejano, es una realidad que empieza con tu decisión de actuar ahora. No todos los días vas a tener ganas. Hay momentos en los que el alma se siente vacía, el cuerpo se arrastra y el corazón no encuentra impulso. Y en esos momentos es cuando más cuenta lo que haces. Porque obedecer cuando estás motivado es fácil, pero obedecer cuando todo dentro de ti grita que te detengas, eso es lo que construye verdaderamente el carácter. Esa es la fe que no se ve, pero que sostiene. La motivación viene como una ráfaga, llega y se va. Pero lo que permanece es la decisión. Actuar cuando no hay chispa, cuando no hay música de fondo, cuando no hay aplausos ni promesas de recompensa inmediata, es uno de los actos más poderosos de obediencia. Es ahí donde se ve si realmente estás comprometido con tu propósito o solo enamorado de la idea de tener uno. Hay días en que te levantarás y no sentirás pasión por nada. Días en que dudarás incluso de por qué empezaste. Y ahí está la clave. Mantenerte fiel a lo que decidiste en los días de claridad, incluso cuando las emociones no acompañan. Porque lo que se construye en la constancia termina siendo más sólido que lo que se logra desde el entusiasmo. Durante una etapa difícil, cada mañana sentía como si el mundo estuviera en silencio. Me costaba incluso respirar con intención, pero aún así me levantaba. No porque me sintiera fuerte, sino porque sabía que mi debilidad también podía ser parte del proceso. Me sentaba a trabajar sin energía, pero con una convicción que no nacía del cuerpo, sino del espíritu. Y en ese espacio sin brillo, fui encontrando una fuerza distinta. Una que no dependía de las circunstancias. Una que me anclaba al propósito. Propósito, no al momento. Las grandes transformaciones no se dan en los días gloriosos. Nacen en medio de los días grises. Cuando eliges avanzar sin motivación, estás plantando raíces. Y esas raíces te sostendrán cuando llegue el tiempo del fruto. El que solo actúa cuando se siente inspirado, no ha entendido lo que es vivir por visión. Pero el que actúa incluso en medio del vacío, está diciendo con sus pasos, estoy en esto por algo más grande que mis emociones. El alma se fortalece en esos actos silenciosos, en ese paso que nadie ve. En esa tarea cumplida cuando todo en ti pedía pausa. Y aunque parezca que no estás avanzando, estás ganando terreno. Porque cada acto de obediencia en medio del cansancio está rompiendo el poder que la pereza quiere tener sobre ti. Y eso es libertad. La libertad de hacer lo correcto, incluso cuando no se siente bien. Porque esa es la obediencia que transforma. Hay puertas que ya están abiertas. No porque las merezcas, sino porque fueron preparadas para ti desde antes de que supieras que existían. Pero por más abiertas que estén, no se cruzan solas. No se activan con pensamientos, se activan con pasos. Y esos pasos, a veces, son pesados, incómodos, inciertos. Pero eso no los vuelve menos necesarios. La espera se vuelve una prisión cuando usas la fe como excusa para no actuar. Porque confiar en que Dios abre caminos no te exime de caminar, te compromete, te impulsa. Te recuerda que no estás llamado a mirar desde lejos lo que te pertenece. Estás llamado a caminar hacia ello, aunque tiemblen las piernas, aunque no entiendas cómo se verá el siguiente tramo. Cada vez que das un paso, estás diciendo que crees más en la promesa que en tus temores,
que estás dispuesto a moverte, incluso sin garantías, porque la fe que se queda quieta se desvanece. Pero la que avanza, aunque sea lentamente, descubre caminos que desde lejos no se veían. No se trata de correr, se trata de avanzar. Un paso real tiene más poder que 1000 intenciones, porque Dios no bendice la idea de caminar, bendice el acto. Y ese acto, ese movimiento, es lo que rompe el ciclo de la pereza. Te lleva de la espera a la conquista, del deseo al cumplimiento. No porque seas fuerte, sino porque entendiste que la obediencia no es pasiva. La obediencia camina, y en ese caminar, lo que parecía imposible empieza a responder. A veces pensamos que nuestro esfuerzo solo nos afecta a nosotros, que si no hacemos lo que debemos, lo único que se pierde es nuestro propio avance. Pero esa es una visión incompleta. Lo que haces o dejas de hacer no se queda en ti, tiene eco, impacta, deja huella, incluso en personas que no conoces. Tu compromiso con el propósito no solo es un acto de obediencia personal, es una responsabilidad colectiva, porque otros están mirando tu vida, incluso sin decirlo. Cuando decides avanzar, no solo estás saliendo del estancamiento, estás mostrando a otros que es posible salir. Cuando te disciplinas, estás enseñando que sí se puede vivir con intención. Cuando te levantas después de caer, estás inspirando a alguien que se siente débil a no rendirse. El esfuerzo que haces en lo secreto está formando parte de una red invisible que sostiene a otros. Personas que, quizás sin saberlo, están siendo fortalecidas por tu ejemplo. Durante una temporada oscura me esforzaba sin ver frutos. Me preguntaba si valía la pena, si alguien notaba el sacrificio, si había sentido en continuar. Hasta que una conversación inesperada me reveló lo que no veía. Alguien había estado observando mi proceso en silencio, y sus palabras fueron claras. Tu constancia me salvó de rendirme. En ese momento entendí que nada es en vano, que cada decisión cuenta más de lo que creemos. Tu vida está hablando, incluso cuando tú no lo haces. Tus acciones están enseñando, incluso cuando no das consejos. Tu trabajo, tu esfuerzo, tu entrega, están abriendo caminos para otros. Hay personas que están encontrando fuerza porque tú decidiste no ceder a la pereza, porque elegiste moverte cuando lo más fácil era quedarte igual. Tu impacto va más allá del resultado visible. A veces, el verdadero fruto no es lo que logras, sino lo que despiertas en otros. Y por eso, vale la pena seguir. Vale la pena insistir. Vale la pena levantarse, una vez más, aunque no veas aún la recompensa. Porque alguien, en algún lugar, está a punto de volver a creer gracias a tu paso valiente. No siempre te faltó fuerza. A veces solo te faltó dirección. Y cuando no sabes hacia dónde ir, el alma se cansa antes de comenzar. Pero ahora ya no puedes decir que no sabes, porque este mensaje no vino a juzgarte, vino a despertarte, a recordarte que el propósito no se alcanza soñando, se alcanza caminando. Y caminar, incluso con pasos temblorosos, es mejor que quedarse esperando que la motivación golpee la puerta. Ya no puedes seguir dándole espacio a la pereza, porque la pereza no solo retrasa lo que tienes que hacer, retrasa en quién te estás convirtiendo. ¿Has visto cómo un solo día de decisión puede cambiar tu energía? Cómo una pequeña acción puede mover algo dentro de ti que estaba dormido. No necesitas comenzar desde la cima. Solo necesitas no quedarte en el mismo lugar. Porque lo que viene no va ni a alcanzarte si no estás avanzando. Y ya lo sabes, Dios no bendice la espera pasiva. Él bendice el paso obediente. Ese paso que das aun cuando el cuerpo no quiere. Cuando el alma tiembla, pero tu espíritu dice, es ahora. Deja de negociar con tu propósito. Cada día que postergas, el mundo se pierde de la persona en la que podrías estar convirtiéndote. Cada excusa que sostienes es un ladrillo más en el muro que te impide ver tu potencial. Pero también cada paso nuevo que das es una grieta en ese muro. Y si insistes, ese muro caerá.
porque la constancia vence la resistencia. Y tú no estás solo en esta lucha. Hay una fuerza mayor que te sostiene, pero esa fuerza se activa cuando tú te mueves. Repite dentro de ti lo que esta jornada vino a recordarte. Dios no te creó para lo cómodo, te creó para lo eterno. Y lo eterno no se construye con deseos, se construye con decisión. Lo eterno se edifica cuando eliges lo correcto, incluso en lo invisible. Cuando eres fiel incluso sin testigos. Cuando trabajas como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo está sostenido por Él. Recuerda cada parte de este camino. Cómo tu letargo espiritual no era simple cansancio, sino desconexión con tu misión. Cómo la disciplina, lejos de ser castigo, se convirtió en tu acto más claro de fe. Cómo la pereza silenciosamente alimentaba tu duda, y al reconocerlo, empezaste a recuperar tu visión. Cómo entendiste que el trabajo no es una condena, sino una colaboración con el cielo. Cómo rompiste con la excusa del mañana y comenzaste a moverte sin esperar sentirte listo. Cómo aprendiste que la obediencia sin emoción también es valentía. Cómo entendiste que cada paso tuyo puede inspirar a otros. Y cómo descubriste que Dios ya abrió la puerta, pero ahora te toca a ti cruzarla. Este no es un cierre, es un llamado. Es el sonido de una alarma espiritual que no te dejará dormir igual. Ya no puedes ignorar esa voz interna que te está gritando que tienes algo pendiente, que el trabajo está ahí esperando por ti, y que tu pereza no es solo un problema contigo, es una interrupción con lo que el cielo quiere hacer a través de ti. Tu futuro no se construye desde el sofá, se construye en la acción, en la rutina, en la constancia, en el hábito, en el silencio donde decides hacer lo correcto aunque nadie te aplauda. Ahí, justo ahí, es donde lo invisible empieza a moverse. Y si te mantienes, lo que hoy parece lejano, se volverá parte de tu día a día. Así que no dejes pasar otro ciclo diciendo que vas a cambiar. Hazlo ahora. No porque te lo impongan, sino porque ya entendiste que es necesario. Porque sabes que hay algo dentro de ti que lleva demasiado tiempo dormido. Y ya es hora de despertar. Muchas gracias.